Y continuamos con información internacional. Justamente un tema, el Parlamento cubano aprobó un proyecto para redactar una nueva constitución que se conoce, la cual se reconoce la propiedad privada, el mercado, así como la inversión extranjera. El nuevo texto constitucional pasará a una discusión popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. Por último, será sometido a un referéndum nacional, esto previo a su aprobación. ¿Es este el primer paso para abandonar finalmente el comunismo en la isla? Queremos analizar este tema y para eso nos acompaña Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy buenos días. A ver, comencemos con esta declaración en la cual la palabra comunismo se retira, que fue muy mediático y ha sido muy llamativo. Se retira de la Constitución, pero no obstante se deja todavía como un partido único. ¿De qué se trata esto? Desde luego el retirar la palabra comunista o la construcción del comunismo es una novedad y sin embargo la idea de una sociedad socialista no desaparece y por supuesto el Partido Comunista como órgano rector de la vida política, social y cultural cubana no se mueve un ápice. Por lo tanto yo diría, si hemos de creerle a Miguel Díaz-Canel, el presidente del Consejo de Estado de Cuba, la verdad es que esto es continuidad. Yo diría que tiene mucho de un cambio gatopardesco, que como saben los televidentes es un cambio donde se cambia todo, pero al fondo es para mantener las cosas tal como estaban. Ahora, hablamos de una constitución de los años 70, en la cual hay una eliminación de 11 artículos, hay una sumatoria de 87 artículos, se modifican otros 113 para quedar un poco más de 220, para hacerlo más corto. ¿Estos que se eliminan tienen alguna relevancia puntual o, como bien nos dices, sí, en el papel hay ciertos cambios, pero en el fondo no hay? Sí, es que definitivamente los 224 artículos que va a estar compuesta esta Constitución constituyen algún ayornamiento, yo diría una puesta al día, una actualización, un reconocimiento de que las condiciones internacionales han cambiado y que Cuba necesita con urgencia, tanto por la precariedad de recursos que tiene, como también de la situación del contexto regional, donde ya no estamos ante una Venezuela boyante que le proveía de petróleo e hidrocarburos en general, y por lo tanto en ese contexto es necesario colocarse al día. Sin embargo, yo diría que lo más importante es que a partir de los cambios introducidos entre el 92 y el 2002, se había dejado de estigmatizar lo que es la propiedad privada y ahora hay una legitimación de cierto tipo de propiedad privada. Hay 4 tipos de propiedad ahora: la estatal, la de cooperativa, la mixta y la privada, pero siempre dentro de cierto esquema, más que de cierto esquema, hay un absoluto control del Estado en la vida económica del país. Eso no ha cambiado. Por eso es que el gobierno ha insistido que no se va a volver a la situación de capitalismo anterior a la revolución de 1959 y esto significa que en realidad tenemos un gobierno que no muda en lo más mínimo gran parte de las coordenadas con las que ha venido desde ese año. A ver, vamos a entrar ya en el detalle, pero antes de eso quiero justamente tocar un punto al cual hacías mención recién, que tiene que ver con la posibilidad de que Cuba necesita recursos. Por eso incluso uno de ellos es que se autoriza la inversión extranjera con privados. Pero hablemos antes de eso de cuál es la posición de Cuba frente a la región. En este minuto necesita una situación que le ayude a la precariedad económica en la cual se está viviendo en la isla. Pero además, ¿qué tan lejos puede estar de, por ejemplo, si va a abrir su economía, de poder ser parte de la región, de firmar, por ejemplo, acuerdos económicos con otras naciones? Sí, acuerdos de libre comercio, ni hablar. Creo que no está en esa sintonía. Sí, acuerdos de complementación económica o de estos tipos de acuerdos que se firmaron en los años 2000 a propósito de la Venezuela de Chávez. Ese tipo de acuerdos se pueden seguir firmando, pero es muy importante decirle a la gente, aquí no estamos ante el modelo chino ni el modelo vietnamita, que era un Estado, 2 sistemas, o una sociedad, 2 sistemas, donde hay reconocimiento de que en el plano económico el capitalismo es que de alguna manera el que va irrigando la vida de una determinada sociedad. Y que al mismo tiempo hay un sistema de partido único. Acá estamos más bien con un sistema de partido único, donde todo, también el aspecto económico, queda bajo la dirección de ese partido comunista. Por lo tanto, estamos ante un sistema bastante distinto. El autoritarismo cubano no se mueve y desde ese punto de vista lo que necesita, ya respondiendo a la pregunta, en breve, necesita con urgencia tratar de inyectar nuevos recursos
y eso es más fácil hacerlo desde la región, en un contexto donde además las cuestiones han cambiado de guerra comercial, además eso es el trasfondo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, y por lo tanto necesita con urgencia algún tipo de mecanismo de respiración económica, y eso lo va a obtener con países de la región, no a través de tratados de libre comercio, pero sí a través de complementación económica. A ver, y vamos ahora entonces al detalle. Cuando hablamos de una apertura económica de alguna forma, hablamos de que se va a reconocer la propiedad privada, de que va a haber licencias, una por persona, si no me equivoco, para poder tener un negocio propio. Sí. Una medida que ha generado muchas quejas dentro de la propia isla, porque antes se entregaban 5 licencias por persona, si no tengo mal entendido. ¿Cómo esto cambia? Eso es para incrementar precisamente la dirección del gobierno y del Estado en la vida económica de sus ciudadanos. Es decir, desde algunos puntos de vista, esta situación es, de alguna manera coloca mayores óbices a la iniciativa privada. ¿De qué manera? Los taxis, los restaurantes familiares, las tiendas familiares, ahora van exactamente, que de alguna manera eran admitidas peluquerías, exactamente, eran admitidas en la vía cubana, ahora van a estar sometidas a un férreo control del Estado, lo que se llama los trabajadores por cuenta propia. Ahora van a ser reconocidos como tales, pero van a tener todo un mecanismo de tributación mucho más relevante, mucho más onerosa, que va a significar, en otras palabras, que el Estado va a estar mucho más pendiente de lo que se haga. Por lo tanto, la economía cubana está cambiando, pero al mismo tiempo el gobierno supervigila cada una de estas acciones de trabajadores por cuenta propia. Ahora, quienes reclaman respecto de esta medida dicen que, claro, el gobierno si entrega demasiado poder, esto generaría mayor cantidad de empleo y, por lo tanto, una independencia mayor de la situación económica de cada uno de sus habitantes. ¿Es eso el trasfondo detrás de limitar estas licencias personales a poder tener un negocio? O sea, lo de trasfondo es como, de alguna manera, limitar la posibilidad de tener negocio, o más bien supervigilar cada uno de los movimientos. Lo que hace es, por cierto, permitir que las personas puedan tener una libre iniciativa y al mismo tiempo tenerlos bajo un estricto control que no permita que esta libre iniciativa se traduzca en algún tipo de, digo claramente, libertad política o libertad de expresión, cuestión que no va a cambiar absolutamente. Y por lo tanto es una reforma a contrapelo, podríamos decir. Ahora, ¿cómo se vive esta realidad en un país en el cual el 13% de la fuerza laboral pertenece al Estado? O sea, son trabajadores que todavía, ese 13% son los únicos que están fuera de empleos del Estado, que tienen empleos privados. Eso. ¿Cómo se vive esto en una sociedad que lleva 4 décadas bajo este régimen? Claro, exactamente eso. El 86% pertenece al Estado. El Estado de la antigua Constitución de 1976 solamente reconocía el cooperativismo en la propiedad agropecuaria, lo comunitario en lo agropecuario, y ahora ya son 4 tipos: la privada, la mixta, la cooperativa o comunitaria y la estatal. Esto se vive de la siguiente manera: es posible que ese 13% de trabajadores por cuenta propia se incremente. Y al incrementarse y deje de ser el 13% y transformarse en un porcentaje mucho mayor para la vida cubana, el Estado está consciente que se podría abrir un espacio para la disidencia, que no quiere permitirlo. Y en ese contexto de prohibicionismo de la libre expresión o la movilización política, es que decide colocarse al día, ponerse al día en los cambios, permitir, porque lo necesita, lo requiere con urgencia, un cambio, un maquillaje en lo que es la posibilidad de iniciativa privada, pero al mismo tiempo tenerlos muy controlados para que la disidencia de alguna manera no brote. Esa es la apuesta que se está haciendo y desde luego estas son las mayores críticas que se hacen desde afuera. Vamos a hablar respecto de lo que es Internet, el matrimonio también, que hay algunos cambios ahí, pero terminemos con el tema económico. Justamente esta disidencia, ¿quiénes son los principales interesados en poder invertir en la isla cuando se habla de la incorporación de capital extranjero directamente en relación a los privados, algo que dista también o cambia respecto de las posibilidades que había antes? Sí, yo tengo la impresión de que el sector más dinámico para lo que son los inversionistas extranjeros es todas las posibilidades turísticas y con esto me refiero a resort, hoteles y todo tipo de cuestiones. Casinos no, porque eso ya sería, me parece, volver a la situación previa del 59 y significaría que la Revolución Cubana fue simplemente un paréntesis. Pero sí, digamos, la industria de la diversión
de la diversión, definitivamente. Ahora, porque hay quienes piensan o consideran que los principales interesados en poder invertir en la isla como personas privadas en relación directa con otros van a ser los cubanos en Miami. Por lo tanto, ¿es esa una posibilidad que llevaría a una disidencia a volver a la isla? La disidencia cubana ha sido en esto bastante clara respecto a que esto lo entiende como un maquillaje estético, pero nada profundo. Por lo tanto, yo creo que más que volver a la isla van a incrementar sus apuestas y ahora además que se sienten con el espaldarazo de tener atrás un presidente Trump que es bastante reacio a los tipos de acuerdos que hubo y el acercamiento diplomático entre Castro y Obama, los antecesores, y por lo tanto yo diría que se sienten muy fortalecidos en su posición de crítica y de negarle la sal y el agua a la isla. Gilberto, hablemos de la penetración, por ejemplo, de Internet en la isla. Se habla de que ahora la gran mayoría de las personas va a poder tener esta herramienta en sus manos, que habla de una apertura también a lo que es la libertad de expresión, la libertad de información. Pero cuando vemos la letra chica, se habla del costo de una hora del acceso a Wi-Fi, por ejemplo, en $1 la hora, cuando estamos hablando de sueldos de $30 mensuales. Sí, yo diría que además del oneroso, se mantienen todos los mecanismos de vigilancia del Estado. Por lo tanto, pensar que tanto el Internet como los medios disidentes que no van a ser permitidos, Gramna va a seguir siendo el gran medio de comunicación oficial del régimen cubano, es pensar en un cambio que todavía no se ha producido. A mí me parece que era mucho más conveniente cifrar las esperanzas para un eventual cambio de régimen en estos acercamientos que hoy día están más bien detenidos, que hubo entre Obama y Castro. Más bien me parece que eso era una semilla de posibilidad de cambio a largo plazo. Hoy día eso se ve bastante, yo diría, detenido y la continuidad es lo que parece ser la tónica. Yo quisiera agregar respecto a esto que es muy importante decirle a la gente también que lo que es realmente un cambio que uno podría pensar en copernicano, es decir, en muchos grados, es respecto a una autoridad política que antes estaba concentrada en el presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, que es actualmente Miguel Díaz-Canel, autoridad que va a ser dividida. Se va a crear la presidencia de la República como una forma distinta del Consejo de Ministros, creándose el cargo de primer ministro. Sin embargo, esto es lo interesante. Si bien esto es una separación, a mí me parece que eso es una manera de mantener el poder y mantener de alguna manera imposibilitar o dificultar la aparición de un caudillo al estilo Castro, pero precisamente para dejar al grupo colectivo en el poder muy aferrado al mismo y prolongarlo en el tiempo. Ahora, eso es un cambio que me parece que hay que estudiar. Ahora, ese cambio justamente, cuando hablamos que Raúl Castro sigue en la cabeza del partido único que queda dentro de la isla. Y por otro lado, los ministros que quedan, sobre todo, hablemos de los ministros más cercanos a lo que va a ser esta figura de presidente del país, se mantienen los mismos nombres también. 20 de los 34 son más bien personeros de lo que era el castrismo, de la época de Raúl Castro y de su hermano. Por lo tanto, hay que decirlo, esto es una continuidad. Es la palabra fetiche, la palabra talismán, predilecta, continuidad. No se quiere cambiar a nada de lo que huela anterior a 1959, que es el capitalismo, y por lo tanto no vamos a entrar ni siquiera a un tipo de sistema que en lo político es autoritario y liberal en lo económico. No, estamos muy lejos de aquello y eso es importante decirlo. Ahora, tal vez uno de los cambios más profundos o que pueden llevar a que haya una diferencia en lo que se ha conocido hasta ahora tiene que ver con el matrimonio. Sí. La definición de matrimonio en la nueva Constitución se va a hablar de una unión entre personas, con lo cual se abre, no sé si la puerta de frentón, pero una ventana y bastante amplia a lo que es el matrimonio homosexual. De hecho, una de las principales mujeres que ha estado abogando por esto es familiar de la familia Castro, es hija de Raúl, ¿no? Así es. Y por lo tanto, aquí hay un cambio que de alguna manera da cuenta de presiones y demandas ya instaladas en la sociedad cubana, que sin embargo van a ser parcialmente reconocidas además. Acá no estamos hablando de un reconocimiento inmediato a este tipo de matrimonio, pero sí hay podríamos decir, un espacio para que eso suceda. En una isla donde al mismo tiempo hay que decir la operación para cambio de sexo es una cuestión que viene desde hace años y es gratuita. Pero al mismo tiempo no se permite o no existía la posibilidad de matrimonio homosexual. Hoy día lo que hay es un cambio en la figura legal que es pasar de un matrimonio como un acto entre un hombre y una mujer al matrimonio entendido como un acto que se contrae entre personas.
Eso es lo que abre la posibilidad. Ahora, también el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de la libertad de expresión. Es más, las reuniones que se están manteniendo durante la jornada de hoy no tiene acceso a la prensa internacional a lo que son estas discusiones. Sí. ¿Hasta dónde entonces hay una congruencia respecto de este cambio, de esta nueva apertura, respecto de la realidad propia? Hay críticos que hablan que esto es meramente, como lo has dicho, un maquillaje y que lo profundo debería venir ahora. ¿Viene? Con este impasse que hay de diálogo entre Estados Unidos, que podría ser el que más influyera. Estados Unidos está a 117 kilómetros, Florida, sí, de Cuba. Por lo tanto, me parece que el principal actor internacional que podría presionar a Cuba hoy día está sin ningún interés de hablar. Yo veo que el cambio se va a demorar más de lo que esperábamos. Y al revés, diría que los 600 diputados de la Asamblea Nacional van a discutir a puertas cerradas para ya consagrar este documento que va a salir a la consulta popular entre agosto y noviembre y finalmente decidir en un referéndum, que es un poco son las escalas, ¿no? Ahora, cuando se habla de, y tratemos de, porque no es fácil, uno lo ve a la distancia y podría faltarle empatía para con los cubanos, cuando se les está llamando a la gente a ir a votar respecto de una nueva constitución para ellos, después de que 4 décadas, una generación, 2 generaciones estamos hablando, sí, no han tenido la posibilidad de llegar a las urnas bajo ninguna instancia, además de las últimas, por supuesto, votaciones, pero ¿cómo se vive eso en un pueblo en que ha vivido una realidad tan distinta a la que podríamos pensar hemos tenido nosotros? Bueno, desde luego, ellos tienen un proceso de generación de autoridad muy distinto a las democracias liberales, o sea, no estamos ni de cerca en lo que es una democracia liberal. Tampoco es como el caso de Venezuela, donde hay elementos de democracia liberal y de autoritarismo, un régimen híbrido. Acá estamos en un franco autoritarismo, un régimen donde las libertades ciudadanas, civiles y políticas están más que restringidas, no son permitidas. Hay un reconocimiento de los derechos colectivos, económicos y sociales, eso hay que decirlo, mucho más que algunas democracias liberales. Salud y educación están garantizados para todos, pero el derecho a incidir en la vida política o a expresarse no existe. Y más bien la generación de la autoridad a través de consultas vecinales, barriales, provinciales, regionales, hasta la autoridad del Estado, pero por supuesto sin un régimen de supervisión que tienen las democracias de la región. Ahora, el sistema que queda en la isla, con un solo partido, ¿hay otros países que mantienen una situación similar en el mundo y cómo lo han llevado a cabo, cómo lo han llevado al ejercicio? El sistema chino es el más claro, ¿no? Con Deng Xiaoping diciendo que es glorioso que alguien se enriquezca. Mira qué lejos ha llegado. Donde dice que lo importante no es si el gato es blanco o negro, sino que cace ratones. Por lo tanto, es un país dos sistemas. En lo político, absolutamente maniatado y dependiente de un partido, pero con libertad de iniciativa en lo económico, con economías además orientadas hacia el exterior. Eso no está pasando en el caso de Cuba y hay que decirlo. No se mudó, muchos decían, se va a mudar al caso chino. Pues no ha ocurrido porque además el tamaño de Cuba no es el de China y además porque está dentro de la esfera de acción de Estados Unidos. Cualquier apertura, por escasa que sea, significaría de alguna manera que entraría la influencia norteamericana por todos los poros. Y eso es lo que se quiere prevenir. ¿Cómo? Fortaleciendo la institución, hablamos mucho del Partido Comunista, pero es el Consejo Nacional de Estado el que va a estar a cargo de velar en situaciones de emergencia, de guerra y desastres naturales, situación excepcional, para de alguna manera controlar la vida política y al mismo tiempo GAESA, el grupo de administración del Estado, donde está básicamente dirigido por un familiar de Raúl Castro, Rodríguez López Calleja, es el que dirige la economía del país. Hay que decirlo, se trata de un sistema donde es un grupo de partidarios del régimen los que con el partido controlan todo, no solamente la vida política, sino que también la vida económica, social y cultural. Ahora, das el ejemplo chino, pero cuando hablamos de China, vemos también que durante la década del 2000, la primera década del 2000, fue cuando se logró esta apertura al mercado, tal vez con estos eventos deportivos masivos en China, en el cual se abrió mucho más y ya un extranjero no era mirado como casi un extraterrestre. En Cuba se podría pensar, sin ser demasiado optimistas a un nivel que sea poco real, que esto tiene un tiempo, que esto va a tomar cierto tiempo hasta que se pueda llegar, por ejemplo, a una dualidad como lo tiene China? Desde luego, pensando que además China se abrió un poco antes, hay bebidas gaseosas que estaban ya en los 80 bollantes en China. Yo diría que más bien se abrió en forma mucho más clara al mundo, el mundo fue consciente del poder chino con tasas de crecimiento del 10%,
con la organización de los Juegos Olímpicos, que todos vimos con mucha admiración. Y por cierto, se trata de una economía gigantesca, donde se está dando trancos de 10% anual de crecimiento. Eso se nota. Incluso para Sudamérica, para Latinoamérica, es muy claro que China hasta cierto punto ha reemplazado a Estados Unidos como el principal inversor en algunas áreas y en algunos estados. En el caso cubano, muchos esperaban que así fuera, pero insisto, la cercanía con Estados Unidos lo hace mucho más vulnerable y por lo tanto el grupo que está en el poder tiene que cubrirse, tiene que de alguna manera blindarse. Y se blinda a través de medidas que reconoce el cambio profundo en la transformación económica, permite la iniciativa privada muy acotada a los negocios que mencionamos, restaurantes familiares, tiendas familiares, peluquerías, taxis, pero con un mucho más estricto control. Lo que hace que en definitiva estamos muy lejos de un cambio, incluso en lo económico, de una Cuba que se autodeclara socialista en la nueva constitución, que va a aparecer prontamente, y que a mí me parece, insisto, y voy a comentar esta idea que dije al principio, me parece más bien un cambio de gato pardo, es decir, que cambie todo para que todo quede exactamente igual.